El día de hoy tenemos la tercera sesión, que es los nuevos roles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a cargo de la doctora Sonia Alda, que nos acompaña desde Madrid, y el general de división retirado Walter Astudillo desde Perú. Como ustedes saben, este es un seminario organizado por 5 instituciones: el Real Instituto Elcano de España, el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de Argentina, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia de México, el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, y la Universidad de las Américas Puebla, a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Sonia Alda es investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales del Real Instituto Elcano. Es profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y miembro del equipo docente del Máster de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, experta en Seguridad y Defensa en América Latina. Ha desarrollado diferentes líneas de investigación relacionadas con la configuración de la defensa como política pública bajo el marco democrático que regulan las relaciones civiles militares. Walter Astudillo Chávez es general de división del Ejército del Perú en situación de retiro, doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú y los grados de Maestro en Defensa y Seguridad Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, y Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Proceso de Toma de Decisiones por la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Ha concluido los estudios del Máster en Formación de la Calidad Educativa en la Universidad Complutense de Madrid, España. Entre los principales cargos desempeñados figuran jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, director del Centro de Altos Estudios Nacionales y asesor militar en asuntos de seguridad y defensa de la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas. Actualmente funge como director general de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa del Perú. El orden va a ser el siguiente. Los conferencistas del día de hoy coordinaron. Vamos a iniciar con la presentación del general Walter Astudillo. Walter, si puedes ir levantando tu presentación para compartirla con el auditorio. Yo quiero iniciar mi ponencia mencionando que las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas en el mundo tienen una función, una misión principal, que es velar por la seguridad nacional o por la supervivencia de los estados. Obviamente, las capacidades militares que poseen, el entrenamiento y la doctrina corresponde a esa misión principal, que es, como he mencionado, de seguridad externa. Vale decir, donde la amenaza convencional, que era común en el siglo pasado, y que hoy la probabilidad de ocurrencia ha disminuido, pero no ha desaparecido, es los conflictos entre los estados. Debido a ello que existen Fuerzas Armadas, no existe en el momento otra fuerza que pueda cumplir esa misión que tienen por naturaleza de las Fuerzas Armadas. De ahí que en la mayoría de las constituciones de los diferentes países está considerada cuál es la forma de participación de las Fuerzas Armadas. Yo por eso mencionaba en mi exposición que, de todas maneras, al final de la exposición, nosotros vamos a compartir con los profesionales que están participando en este seminario, vamos a compartir nuestras exposiciones y ustedes ya van a entender un poco más claro, con más tranquilidad, lo que estamos hablando. En el caso peruano, por ejemplo, en la Constitución del Perú indica en el artículo 165 que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial.
Asimismo, en el artículo 171 dice que participa en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En el artículo 137 dice que participa en el orden interno apoyando a la Policía Nacional del Perú cuando se declara en estado de excepción o estado de emergencia, mejor dicho. En el artículo 171 indica que participa en el desarrollo nacional. Y en el artículo 118 participa en la política exterior. Es decir, en la Constitución, como he mencionado, ya está especificado cuáles son las misiones o los roles que puede desempeñar las Fuerzas Armadas. En función a ello, es discutible cuando queremos comparar por qué las Fuerzas Armadas participan en determinadas misiones en un país y por qué en otro no. Y comienza la discusión, ¿no? No, que las Fuerzas Armadas solamente deben dedicarse a su misión principal. Eso, como he mencionado en otras intervenciones, cada Estado es soberano de diseñar e implementar la estrategia para garantizar su seguridad nacional. ¿Qué instrumentos, qué recursos, qué entidades emplea? Eso está de acuerdo a su realidad y de acuerdo al marco legal que rige en ese país. En consecuencia, he mencionado, he puesto el caso peruano en el tapete y ustedes pueden, yo estoy mencionando que en la Constitución indica cuáles son los roles que pueden cumplir a la Fuerza Armada. Entonces, en función a ello, cada gobierno tiene la facultad de emplear a sus Fuerzas Armadas de la mejor manera posible. También existe otro punto de vista. ¿Y por qué se emplean tanto las Fuerzas Armadas? ¿Por qué se emplean en temas de seguridad interior, en orden interno, en el desarrollo? ¿Por qué se emplean? Obviamente, mientras el Estado sea más débil, va a haber mayor necesidad de recurrir a estas Fuerzas Armadas que tienen capacidades que pueden ayudar de manera temporal a solucionar problemas. Un caso típico, por ejemplo, es me voy a ceñir, por ejemplo, al tema de riesgo de desastres. En el caso de riesgo de desastres es común la participación de las Fuerzas Armadas en casi todos los países, fundamentalmente con la participación de unidades militares de emergencia, que son entidades previamente equipadas, entrenadas y que están listas para intervenir en apoyo al sistema de gestión de desastres de cada país. E incluso hay la colaboración también entre países. Entonces, esta participación es aceptada por todos de manera general. Otro rol que desempeñan las Fuerzas Armadas es en el desarrollo. Por ejemplo, en el caso peruano, en el desarrollo, por ejemplo, participa en acciones cívicas multisectoriales. Por ejemplo, en los últimos años ha participado en evacuaciones de pacientes. También hay un programa que es de plataforma itinerante de acción social. Es un programa que lo desarrolla la Marina en los ríos de la selva peruana, en los departamentos de Loreto y Ucayali, y prácticamente en esa embarcación que va transitando durante todo el año por esos ríos, lo que va llevando es el Estado a esos lugares donde por la falta de accesibilidad no llega el Estado. Entonces, esa es una forma muy, muy creativa mediante la cual las Fuerzas Armadas están contribuyendo a llevar el Estado a esos lugares donde es necesario pues, que vaya, por ejemplo, incluso se da el caso que hay muchas personas que no tienen ni siquiera el documento nacional de identidad. Entonces, mediante esta modalidad, se permite llegar
a esos pueblos alejados, a esas poblaciones alejadas, y se les permite tener el acceso a muchos derechos que les corresponden como ciudadanos. Otro ejemplo es la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la construcción que fue con motivo de los Juegos Panamericanos en el año que se desarrolló en Lima el año pasado. También fue importante esa participación. He mencionado también la gran cantidad de acciones cívicas a diferentes poblaciones en todo el territorio nacional. Otro aspecto que puedo mencionar es también respecto al orden interno. En el orden interno, la participación de las Fuerzas Armadas de manera conjunta con la Fuerza de Seguridad, vale decir, con la Policía Nacional y también con el Ministerio Público. Nosotros le llamamos a esa participación fuerzas integradas, Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio Público. Esas fuerzas actúan, esos equipos de trabajo actúan para combatir el narcotráfico y el terrorismo en zonas declaradas en emergencia. Lo que la zona geográfica por excelencia acá en el Perú es la denominada BRAEN, los valles de los ríos Apurímac y Ene. Entonces ahí hay una acción integrada para participar contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Acá tenemos una zona muy conocida de minería ilegal, que es la zona de Madre de Dios, y ahí ya se han establecido campamentos permanentes donde están compartiendo instalaciones, compartiendo operaciones, tanto Fuerzas Armadas como Fuerza de Seguridad, como Policía, y con la presencia siempre del Ministerio Público, que es lo que le va a dar legalidad a las operaciones que se realicen. También hace poco hay una zona que se comparte entre Perú y Ecuador, que es una zona de minería ilegal y que ha originado que existan coordinaciones estrechas entre ambos países, Fuerzas Armadas de Perú y Ecuador, para combatir a este fenómeno. Referente al otro rol que desempeñan las Fuerzas Armadas, ya mencioné que es participar también en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Acá en el Perú existe el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es y el Centro Nacional de Estimación de Desastres, que son instituciones, las entidades que lideran este sistema y que pertenecen al Ministerio de Defensa, con lo cual la participación del sector defensa es inminente además de la participación de las Fuerzas Armadas como parte de este sistema también. Respecto al otro rol, que es apoyar en la política exterior, en el caso peruano, tenemos una participación en la campaña científica del Perú en la Antártida, tenemos una base permanente ahí en la Antártida. También están participando unidades de ingeniería en el desminado humanitario en la frontera con Ecuador. Ya en el año 2018 se ha realizado un despeje de campos minados de 19.561 metros cuadrados, en el 2019 22.700 metros cuadrados, y se estima que en este año se va a llegar a los 30.185 metros cuadrados. Asimismo, Perú tiene una importante participación en las misiones de paz de Naciones Unidas, y actualmente tenemos un efectivo desplegado de 240 militares, de los cuales 205 pertenecen al contingente de una compañía de ingeniería de construcción que está en apoyo a la República Centroafricana, 19 observadores militares y 16 que actúan en los estados mayores de estas misiones de paz. Y un dato importante es que de ese total de efectivos, 39 mujeres participan en estas operaciones, con lo cual el Perú se convierte en uno de los países en el mundo con mayor porcentaje de participación de mujeres, que es un dato que promueve Naciones Unidas, en el cual
considera que la participación se debe ir incrementando y que por lo menos debe ser el 15% en estos años. Otro aspecto que también es necesario mencionar es la situación actual. ¿Cómo están participando las Fuerzas Armadas en la lucha contra, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Fuerza de Seguridad, en la lucha contra la pandemia de COVID-19? Todos somos testigos de que en la mayoría de países, por no decir la totalidad, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad tienen una participación complementaria como parte de la estrategia de los estados. Por ejemplo, voy a poner el caso peruano. ¿Cómo están participando las Fuerzas Armadas acá en el Perú? Patrullaje diario en las calles y centros de abastecimiento a nivel nacional, operaciones de control de fronteras, operaciones de control de aeropuertos, tratamiento de cadáveres, traslado de pacientes críticos, apoyo a los gobiernos locales en la entrega de víveres, traslados humanitarios aéreos y terrestres, apoyo al Ministerio de Salud en el proceso de toma de muestras, fabricación y reparación de ventiladores mecánicos, implementación de hospitales de campaña, implementación de cámaras de transporte de infectados, transporte de hospitales de campaña a diversas zonas del país donde la incidencia de la pandemia ha sido mayor, así como implementación de desinfectorios a nivel nacional, entre otras acciones. Bueno, para estar con el tiempo asignado, llego a las reflexiones finales muy brevemente. Yo considero que las Fuerzas Armadas, como he mencionado en el transcurso de la exposición, se constituyen en un recurso importante que disponen los estados para ser empleados de acuerdo al marco legal vigente y la realidad de cada país. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en diversas misiones depende de la decisión política del más alto nivel. Creo que es necesario reflexionar que las Fuerzas Armadas no actúan en las diferentes tareas porque se les ocurre o por iniciativa propia, sino por decisión política de cada Estado, que consideran importante su participación para reforzar el accionar de otras entidades públicas y privadas que tienen esa función. Asimismo, considero que la asignación de diversas tareas genera la necesidad que las Fuerzas Armadas permanentemente estén en proceso de transformación para adecuarse a esas nuevas misiones y asimismo disponer de las capacidades necesarias. Cuando digo capacidades, me refiero a equipamiento y entrenamiento del personal, que es importantísimo, para el cumplimiento eficaz de las tareas que cada gobierno le asigne. Eso es todo por mi parte, Gerardo, y estoy atento a la exposición de la doctora Sonia Alda y luego a la parte de las preguntas, que es la parte, creo, más importante. No sin antes creo que es importante asumir que en este mundo las amenazas son permanentes y de distinta forma. Por ejemplo, en este momento, una amenaza para el seminario se constituyó en gente que quiere emplear ciertos temas que desdicen de su condición de persona y profesional, pero que nosotros con la tranquilidad y paciencia podemos seguir avanzando. Esa es parte de la estrategia que tenemos que seguir y que tenemos que convivir con ese tipo de actitudes. Así es. Gracias. Muchas gracias, Walter. Y hagamos algo. Tenemos el registro de los alumnos de diferentes academias militares y think tanks y de nuestras universidades. A ellos les compartiremos tu presentación que no pudimos ver por hay que llamarlo ciberataque, fue una tontería de alguna persona. Pero muchas gracias, mi general. Te mando un fuerte abrazo desde México. Sin más, Sonia, por favor, adelante. Sonia, si puedes prender tu micrófono, por favor. Listo. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Se me oye ya? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo también quisiera agradecer, antes que nada, la reacción, la paciencia
y el temple de todos los asistentes ante cuestiones como estas que, como dice el general Astudillo, tenemos lamentablemente que convivir con ellas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quiero empezar, agradezco al general Astudillo la detallada descripción de las misiones que como ejemplo ha ilustrado con el caso del Perú, de tal manera que a mí me facilita mucho, me permite abreviar la exposición y con eso aumentar el tiempo que tengamos disponible para la discusión, ¿no? Y podamos, como dije el otro día, que esto se trata de aprender todos de todos. Yo quiero hacer simplemente 3 pautas. Quiero detenerme muy brevemente en las misiones que se están realizando durante el COVID, en las misiones que habitualmente se realizan y se han venido realizando antes del COVID, que como digo, con detalle ya ha realizado el ponente anterior. Por último, y de acuerdo a la reflexión que quiero plantearles, me gustaría que entre todos reflexionáramos sobre cuáles son las Fuerzas Armadas que realmente son precisas en el actual escenario de seguridad. Quiero, y ojalá no lo olvide, Gerardo, si tú me lo quieres recordar, te lo agradecería infinito, que vi este es un cuadro de un grupo de fotos que al consultar el magnífico boletín que ha publicado ahora Resdal sobre las misiones que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas durante la pandemia, está introducido con estas fotos, ¿no? Me pareció que todas ellas eran representativas de las misiones que están llevando ahora las Fuerzas Armadas y quisiera, pero con posterioridad para que entiendan mejor lo que quiero plantearles, para explicarme mejor, detenerme en esta foto. Así que luego tengo que acordarme de regresar a esa fotografía. Bueno, como les digo, en efecto, me gustaría plantear estos 3 ítems con el fin de ir considerando cuáles son las misiones principales y secundarias, que en términos generales, y por favor, cuando digo generales no quiero decir que sean las únicas, que hay una extraordinaria variedad en la región sobre países, pero que creo que a grandes rasgos, y quiero insistir en la diversidad regional, pero a grandes rasgos podríamos identificar. Para hacer luego, como digo, esta última reflexión. Las misiones durante la pandemia, también tomando como referencia este boletín al que he hecho alusión de Resdal, sería, como ha ido definiendo punto por punto el general Astudillo, asistencia al sistema de salud, distribución de alimentos y de agua potable, orden público y fronteras. Y esto Resdal lo ha asumido como las 3 fundamentales misiones que se han llevado a cabo en toda la región. En una media regional podríamos comprobar, y esto es muy interesante, este queso que tienen ustedes aquí, cómo hay un 43% de dedicación de esas Fuerzas Armadas a la asistencia a salud, le sigue la dedicación a tareas en relación con orden público y distribución de alimentos y de agua potable. Lógicamente, correspondería efectivamente a ese 43% sin duda a la asistencia sanitaria, puesto que esto es una crisis sanitaria. Y después, como todo el esfuerzo de esas Fuerzas Armadas se ha dedicado también al orden público. Bueno, esto lamentablemente no tenemos tiempo, pero les recomiendo que lo analicen con más detenimiento. Esto es por países y de acuerdo a las 3 áreas fundamentales, asistencia sanitaria, distribución de alimentos y orden público, por países, cómo ha sido la dedicación de las Fuerzas Armadas. Y como digo, les recomiendo que hagan con detenimiento, porque es realmente interesante ir comprobando dónde se ha puesto en cada una de las Fuerzas Armadas más peso o no en la dedicación a esta cuestión. Estos han sido las misiones, en rasgos generales, que se han llevado a cabo en la región. Quiero que veamos ahora, si no tiene inconveniente, muy rápidamente también, cuáles son el tipo de misiones que se han estado llevando en la región desde hace más de 20 años. Es decir, a partir de las transiciones democráticas, pues digo más de 20 o 30 años, se ha ido configurando un mapa regional
que de acuerdo a las misiones constitucionales, no hay que olvidarlo, como además también ya se ha apuntado, las Fuerzas Armadas llevan a cabo misiones que tienen que ver, yo creo que en buena parte de la región está todo esto contemplado, ¿no? Lo que pasa es que en este mapa no está completo todos los países y es el que he conseguido más completo. No obstante, creo que es interesante ver cómo, y así es el caso peruano, defensa nacional, garantía del orden público, participación en el desarrollo nacional, apoyo electoral, apoyo en caso de desastres y garantía de orden constitucional, que en mayor o en menor medida también creo, como se ilustra en el mapa, que se lleva a cabo en la región, con excepciones y con diferencias, por supuesto. Entonces, creo que de las misiones que hemos visto en este mapa, si se dan cuenta, a excepción de la defensa nacional, que como muy bien decía mi antecesor, es la misión principal, porque esto que por naturaleza corresponde a Fuerzas Armadas, de otras misiones que a mi modo de ver, y comparto con Resdal, las principales que están desarrollando las Fuerzas Armadas son misiones secundarias. Participación en el desarrollo nacional, con todas las tareas que ustedes bien saben que eso implica, apoyo a la seguridad pública y desastres naturales. Si comparamos las misiones y tareas pre y coronavirus, es decir, antes del coronavirus y después, podemos constatar que de forma aproximada en realidad no son tan diferentes las misiones o las tareas que se están llevando a cabo para poder cumplir con estas misiones, ¿no? Hay muchas, la asistencia al sistema de salud muchas veces se lleva a cabo en el desarrollo nacional, el apoyo a la seguridad pública y fronteras, que también se lleva a cabo en muchos países antes del coronavirus, y distribución de alimentos y agua potable, que bien se puede hacer en desastres naturales. Por supuestísimo que hay grandes diferencias. Una es el nivel de dedicación de todas las Fuerzas Armadas a ello y las características concretas de esta crisis sanitaria. Pero lo que yo quiero destacar es que en realidad, tanto antes como después de la pandemia, antes y lamentablemente durante, todavía estamos en ella, las misiones son de carácter secundario, son misiones secundarias y en este sentido quiero hacer una llamada para particularizar a la región en relación al resto no del mundo, porque sí que hay paralelismos con América Latina, pero hay otras regiones que mientras que es excepcional las tareas que de forma muy similar están haciendo las Fuerzas Armadas latinoamericanas, en realidad esto es excepcional. No es lo común, mientras que a grandes rasgos, insisto, yo creo que podríamos afirmar que sí, que mientras que es excepcional en otras regiones, en el caso latinoamericano y sus Fuerzas Armadas, estas misiones y tareas no son tan excepcionales, sino que formarían parte más de la cotidianidad. En este caso, y en última instancia, vendría a querer afirmarles y a señalar esto con particular énfasis, que las Fuerzas Armadas no están realizando misiones propiamente militares en la región desde hace varias décadas. Y que, por tanto, no lo podemos achacar ni asociar directamente a la actual crisis sanitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si las misiones de Fuerzas Armadas son misiones secundarias, el problema está en que, a pesar de la transformación de la que se ha hecho alusión, no parece que esta transformación, que está abierta en la mayoría, yo me atrevería a decir, en todos los países latinoamericanos, de sus Fuerzas Armadas, y que los logros son importantes y que el esfuerzo, soy una privilegiada testigo presencial de ello, en buena parte de los países latinoamericanos, es ímprobo. Lo cierto es que no hay, por el momento, una adecuación de acuerdo a estas misiones a las carreras, los presupuestos, la doctrina, el adiestramiento, etcétera, de las Fuerzas Armadas que están llevando a cabo esa transformación. Hay, por tanto, una especie de disfunción en el que, si hasta el momento, y mientras que las Fuerzas Armadas llevaban a cabo su misión principal como la, pues perdone la redundancia, pero la principal,
había una adecuación de su estructura, doctrina, capacidades, etcétera, a esa misión. En la medida que empiezan a cambiar con la transición democrática las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas, no en la misma velocidad, ni no con la misma, digamos, completud que haría falta, se está llevando a cabo ese proceso de transformación. Hay debates que ya mencionó el general Astudillo que tienen que ver, como él muy bien decía, con un debate, por cierto, abierto y no resuelto. En el mundo académico este debate es cierto que hay Fuerzas Armadas que consideran que han culminado, más allá de que este deba ser continuo, pero que han culminado un proceso de transformación. En el mundo de la academia, sin embargo, no. Y en este hay varias corrientes sobre hacia dónde deben de dirigirse las misiones y los procesos de transformación de las Fuerzas Armadas. Está claro que hay todo un posicionamiento que hubiera planteado hace unos años que debe haber una dedicación exclusiva a la defensa externa, puesto que sería la misión natural de las Fuerzas Armadas y abandonar las misiones secundarias. Esta posición ha ido perdiendo vigencia, pero porque hasta los países que se podían enmarcar a esto, como son Chile, Uruguay y Argentina, muestran ya una tendencia hacia copar más misiones que no son exclusivamente la de defensa nacional. Hay otro planteamiento que sería, que bajo mi punto de vista es el mayoritario, que sería el de ser fuerzas multimisión y dedicarse a seguridad interna y externa a través del desempeño de multitud misiones por parte de Fuerzas Armadas que así lo están haciendo. Y luego hay una más nueva, ¿no?, que empiezo a detectar, que es la de la importancia de las Fuerzas Armadas en enfrentar desastres naturales y, en este caso, crisis sanitarias, ¿no? Ahora ya llevan unos años planteándose esta particular dedicación, pero con el deterioro ambiental todo cabe prever que estas alteraciones de la naturaleza serán mayores y desde luego en este momento los epidemiólogos están planteando que estas pandemias cada vez serán más frecuentes. Con lo cual hay una importante corriente que estaría enfocando y más focalizando esa misión como tercera opción, descartando la seguridad, las cuestiones de seguridad interna, ya es que esta corriente consideraría que hay riesgos en la violación de derechos humanos en el desempeño de tareas más bien policiales, pero llevadas a cabo por militares propiamente dicho. Bueno, yo quiero proponerles ahora una cuarta propuesta. Y la propuesta, la verdad es que no quiero decantarme, lo que sí me parece muy importante y determinante es que hay que adaptar la estructura, la doctrina, la educación, los protocolos, el equipamiento y el adiestramiento a la misión que se desempeñe, sea esta externa, interna, sea cual sea, porque la misión en cualquier caso ha de estar decidida por los gobiernos electos que hay en toda la República, de acuerdo a sus regímenes democráticos. Esta indudablemente es una misión política que lamentablemente no termina de tomarse, pero tomada la decisión hay que generar entonces una adecuación de las Fuerzas Armadas. El problema es que estamos en una especie de vacío en el que no se toma la decisión política, pero se recurre permanentemente por parte de ese mismo poder civil a las Fuerzas Armadas. Bajo este planteamiento de necesaria y absoluta adecuación de las Fuerzas Armadas a la misión que estén desempeñando y evitar la disfunción que he planteado, se trata de, bajo mi punto de vista, plantear un modelo de multimisión que sería el dominante, sino de especialización. Yo creo que las Fuerzas Armadas, pese que hay un gran argumento, ¿no?, en el que plantea que no son necesarias ya en cuanto la misión externa o digamos la ofensiva externa no es ya una amenaza. En el caso de América Latina es una región destacada del resto del mundo como una misión de paz, todavía sería menos probable. Yo creo que en la medida que sigan existiendo Estados-nación es consustancial a su naturaleza la necesidad de Fuerzas Armadas, pero no pueden ser las Fuerzas Armadas que hay en este momento. La propuesta sería unas fuerzas dedicadas a su misión principal y altamente tecnificadas con un personal muy cualificado,
¿no? Con el fin de lograr unas Fuerzas Armadas disuasorias que en este momento no lo son en buena parte de los países latinoamericanos en relación con un supuesto ataque. Y por otra parte, y siguiendo esa línea de especialización, unas nuevas fuerzas no armadas. No necesariamente han de ser armadas, sino capacitadas adecuadamente. En el caso de que la decisión política fuera desastres naturales y emergencias sanitarias, configurar, inventar o recrear dichas fuerzas dedicadas a esa cuestión. En este caso, y bajo esta especialización, porque no estoy determinando cuál tiene que ser la especialización, sino que si se considera necesario que fuera la dedicación necesaria a la seguridad pública, exigiría asumir una configuración policial y no militar. Ustedes a partir de este momento pueden empezar a pensar cómo se configura todo esto, ¿no? Yo solamente estoy planteando, y si quieren estaría encantadísima de discutirlo con ustedes, cómo se resuelve esto que aparentemente es sencillo y no deja de ser harto complicado. Miren, una cosa que sale en todos los debates, que pareciera que justifica la dedicación multimisión de las Fuerzas Armadas latinoamericanas a millones de cosas, es la debilidad institucional y falta de recursos. Yo estoy de acuerdo con el general Astudillo que hay una coincidencia plena en que la debilidad estatal aumenta el número de misiones de las Fuerzas Armadas. Pero esto no puede ser un argumento para seguir tomando de forma compulsiva decisiones en relación a las misiones de las Fuerzas Armadas cada vez que se necesitan y que éstas vayan apagando fuegos por todos los sitios, sean de la naturaleza que sean. El recurso permanente, como estaba diciendo, y para toda circunstancia, solamente va a alimentar la debilidad institucional. Y desde luego impide, a mi modo de ver, que no solamente las Fuerzas Armadas no puedan atender por este colapso de misiones que se van acumulando, las misiones, por muy buena disposición que tenga, por extraordinaria, que no hay que dudarlo, ni yo lo dudo, es profesionalidad de estas Fuerzas Armadas, no pueden atender tantas cosas tan distintas, sino que además, no solo eso, y eso es perjudicial para la institución, el ciudadano quien está al servicio, el Estado X, cual sea de cualquier parte del mundo, que está al servicio del ciudadano, no va a poder tener los mejores servicios por parte de ese Estado, si las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a todo. Con esto me gustaría abrir una discusión, si ustedes tienen a bien, y estoy atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Comenzaré con un par que ya tengo para el general Astudillo, y de inmediato te paso a ti preguntas, Sonia. Hay una gran participación, son muchas las preguntas. Trataré de ir seleccionando o agrupando para que podamos ir. Tenemos una pregunta que a lo mejor pueden comentarla los dos, tanto el general como la doctora. Dice, toda la lectura e interpretación de las misiones militares tienen que ver con el paradigma de la seguridad y su relación con la defensa y lo militar que plantee cada Estado. No es lo mismo plantear una lectura estadocéntrica asociada al mainstream de los estudios militares que una más crítica que incorpora otras variables en el análisis. Esta la hace la doctora María Fernanda Novoa. Adelante, mi general Astudillo, y después tus reflexiones, Sonia. Gracias. Claro, como nosotros hemos conversado en el desarrollo de este seminario, el nuevo concepto, el nuevo enfoque de seguridad acá en la región es el seguridad multidimensional. Esto quiere decir que existen varias dimensiones. Y una de esas dimensiones, vamos a hablar de dimensión política, dimensión económica, dimensión social, ambiental, sanitaria, si quiere también lo podemos decir, dimensión de salud,
Y una de ellas es la dimensión militar. Y justamente la dimensión militar se enmarca a la defensa, vale decir, a seguridad externa. Y es en esa dimensión donde las Fuerzas Armadas tienen enmarcado su función principal. Cuando las Fuerzas Armadas actúan en otras dimensiones, que son ajenas a esta dimensión, se constituyen en actores complementarios, no son los actores principales, son actores complementarios. Pero yo quisiera incidir en un aspecto para dar claridad a lo que propongo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la participación de las Fuerzas Armadas no pueden ser vistas de manera general porque las realidades son distintas en cada país. Pongo el caso de México, por ejemplo, donde el narcotráfico, en caso México, Colombia, Perú y Bolivia, donde el narcotráfico es una amenaza importante. Y normalmente sucede en estos países que las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de hacer frente a esta amenaza, no son suficientes. Por lo tanto, existe la necesidad del empleo de Fuerzas Armadas para, reforzar la respuesta estatal ante este fenómeno. Lo mismo no sucede en otros países. Por lo tanto, cuando queremos generalizar la actuación de las Fuerzas Armadas y querer limitar en esto sí y en esto no, creo que es un error, porque depende mucho de cómo se comportan las amenazas en cada región o en cada país. Adelante, Sonia. Bueno, sí, yo quisiera plantear una cuestión que ha hecho alusión el general Astudillo y que está muy bien. Yo entiendo su insistencia en el tema de las particularidades de cada país, pero yo lo que creo es que ya hay suficientes estudios para poner de manifiesto que hay características comunes. Yo he sido la primera en advertir las diferencias nacionales y la diversidad regional. Ahora bien, el general Astudillo que ha aludido, por ejemplo, al caso de México, con toda su particularidad, recuerdo hace unos años nuestros colegas mexicanos, porque es que ahora mismo, si digo el nombre, creo que me voy a equivocar, del secretario de la Sedena, el general Cienfuegos, ¿puede ser, Gerardo? El exsecretario de la Defensa de México, sí. Sí, fue hace unos años, sí. Este señor que ejerció como tal, como secretario general de la Sedena durante un tiempo, dijo algo que a mí me pareció realmente interesante, ¿no? El general planteó que en realidad, como militar, él querría acuartelarse con sus soldados y esperar una amenaza externa, porque era para lo que había sido formado y educado. Pero entendía que las Fuerzas Armadas hacían falta en la calle, que era una necesidad. Tanto así que llegó a comparar esa necesidad. Hay una película que ustedes conocerán que se llama algo así como Un día sin mexicanos en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es poner de manifiesto en ese film, no sé si lo conocen, cómo es imposible el funcionamiento de Estados Unidos sin emigrantes mexicanos, el funcionamiento del país. Bueno, pues ese símil eran las Fuerzas Armadas con respecto a México. Y el símil lo puso el mismo general. Eso es una dependencia de una institución, en este caso de la militar, que no es en absoluto saludable. Muy al contrario, es extraordinariamente preocupante. Y ese nivel de dependencia lo que va a generar es un aumento progresivo de la debilidad estatal, que es la que estamos aludiendo, que favorece la participación en exceso de las Fuerzas Armadas sin la preparación necesaria, ¿no? Yo creo que esto expresa muy bien a qué me estoy refiriendo. Más allá de las circunstancias particulares que se den en cada una de los países, ¿no? En el momento que las Fuerzas Armadas o cualquier otra institución desempeñe tareas para las que no ha sido concebida, ahí hay un problema. Y si esta institución es particularmente, el resto de la sociedad y del Estado es particularmente dependiente de esta institución, el problema, a mi modo de ver, se agrava.
Muchas gracias, Sonia. Tenemos una pregunta que llegó por chat privado del coronel Abigail Vargas, del Ejército Mexicano. ¿Cuál es su opinión respecto a ser judicialmente útil la información que generan las instancias de inteligencia como elementos de prueba en una investigación que tenga que ver con delitos relacionados con la seguridad nacional? ¿Cuál es la experiencia de los dos expertos en ese tema tan debatido en el sistema penal? Les pediría breve comentarios a esto. Tenemos muchísimas preguntas en el tintero. Por favor, si quieres empezamos contigo, Sonia, y después con Walter. Bueno, no sé si he entendido bien al coronel. Si lo que quiere decir es que está hablando de la implicación de las Fuerzas Armadas en casos en casos penales, ¿a eso se refiere? Que la información de inteligencia militar que recaban ellos, sí puede utilizarse en casos que pueden llevarse ante juzgados o tribunales. Bueno, esto implica de nuevo, esto es un problema más de las cuestiones que estamos diciendo, ¿no? La inteligencia militar no tiene nada que ver con la inteligencia criminal. Y por tanto, no deberían estar chocándose como están haciendo permanentemente y cruzándose. Y esto viene dado porque en esta asunción por parte de las Fuerzas Armadas de estas misiones se están haciendo sin coordinación con la policía y con el Poder Judicial. No hay protocolos, no hay regulación y lo que hay es solapamiento y duplicación de esfuerzos. Y creo que esto es un problema. Me parece delicadísimo lo que dice el coronel. No me quiero extender más. Walter, experiencia peruana. No, yo considero que el tema es polémico, da para una discusión más amplia, pero yo considero que de manera general depende del arreglo legal que existe en cada país. Obviamente, yo mencioné que la participación en este tipo de operaciones es con fuerzas integradas, donde necesariamente tiene que haber fuerzas policiales, porque ellas son las que legalmente deben intervenir, y también la participación del Ministerio Público, que es quien en definitiva le va a dar legalidad a la acción que se está realizando. Y además, si existiera alguna información, alguna evidencia que obtengan los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas para ser empleados en los tribunales, esta tiene que ser entregada justamente a las instancias correspondientes al Ministerio Público para que ellas las evalúen y consideren su pertinencia o no. Yo creo que cada entidad, cada organismo tiene su función específica y en este caso no es la excepción. Muchas gracias, general. Voy con una pregunta al general y después otra para Sonia, que están personalizadas las dos. Y dice para el general Astudillo, ¿cuáles son los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas de Perú para reducir los impactos de la minería ilegal, comparándolo con el antes y después de su intervención en coadyuvancia con las fuerzas de seguridad? Minería ilegal, mi general. Esta también es una pregunta muy, muy interesante porque yo como integrante o como miembro de las Fuerzas Armadas, para mí sería fácil decir que los resultados son... Se solucionó el problema de la minería ilegal. Y yo creo que enmarcado en un juicio neutral, tratando de alejarme de esa pertenencia, yo considero que la participación de las Fuerzas Armadas de manera integrada, insisto, con las fuerzas policiales y el Ministerio Público es importante, pero al punto de vista reactivo, al punto de vista militar. Pero la solución del problema de minería ilegal no solamente se limita a una solución policial o militar, sino habría que analizar cuáles son las causas que originan este fenómeno. Y por lo tanto, la estrategia tiene que ser enfocada en ese sentido y atacar a las causas del problema. O sea, nosotros creo que debemos analizar de manera más profunda
y considero que muchos de los fenómenos, casi todos en su totalidad, no se solucionan con intervención de más policías o de más militares o de más acciones reactivas, sino que necesariamente requieren un estudio en el cual se determina cuáles son las causas que originan este fenómeno, en este caso la medida ilegal, y se debería trabajar de manera multisectorial a fin de ir mejorando la situación, desapareciendo esas causas, esos desniveles, esas debilidades del Estado, para en un mediano o largo plazo, convencido yo que esas soluciones son en mediano o largo plazo, pero requieren acciones inmediatas en el momento actual. Por eso hablar que cuál ha sido el impacto de la participación de las Fuerzas Armadas contra la medida ilegal sería, yo creo que demasiado positivo, demasiado el poder pretender que se ha solucionado el problema. De alguna manera se ha limitado el accionar de estas personas que actúan al margen de la ley, pero dista mucho de la solución que debe plantear un Estado para eliminar o minimizar la acción de la minería ilegal. Muchas gracias, mi general, por su comentario sincero, su opinión personal. Para la doctora Sonia Alda, entendiendo la criminalidad organizada como una de las grandes nuevas amenazas, ¿considera esta falta de adaptación de las Fuerzas Armadas como un posible factor facilitador para el avance o implantación del crimen organizado o cualquier otra nueva amenaza? Bueno, en realidad, si digo que las Fuerzas Armadas es un factor facilitador para el desarrollo del crimen organizado, en absoluto se trataría de plantear eso. Ahora, de acuerdo al argumento que he planteado, si las Fuerzas Armadas contribuyen o se implican directamente en el combate, como decía el estudio reactivo, del crimen organizado, cuanto menos no tiene por qué ser un factor facilitador, pero desde luego no necesariamente tiene que contribuir a acabar con el problema si no están preparadas, no tienen la formación, el equipo, etcétera, ¿no? Esta larga lista de requisitos que se exigen para tener una fuerza adecuada a una amenaza. El hecho de ser una fuerza armada que posee armamento no significa que cualquier fuerza pueda valer para cualquier amenaza. Y por tanto no tiene por qué facilitar ni favorecer, pero desde luego no tiene por qué necesariamente que contribuir. Dicho esto, además, quisiera decir que en la medida que las Fuerzas Armadas se aproximan al crimen organizado y que el crimen organizado tiene como medio de subsistencia y de desarrollo fundamental la corrupción, es un riesgo que se corre en el que también las Fuerzas Armadas acaben contaminadas, o parte de las Fuerzas Armadas, no tienen por qué ser todas, ni muchísimo menos, ni lo son, por esta corrupción que sí que facilita el desarrollo del crimen organizado. Muchas gracias, Sonia. Hay una pregunta que se repite en varias intervenciones por el chat de los participantes. Lo voy a leer ahorita. Tengo otras que están atoradas antes, las voy a recuperar. Pero a ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre lo complementario y lo integral en materia de articulación operativa y estratégica entre Fuerzas Armadas y Policía? Voy a leer otra pregunta. Dice, ¿cómo evitar que la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de orden interno se convierta en un recurso de los gobiernos en turno para mantener su régimen político en favor de intereses de grupo? ¿Sí? Pues al final de cuentas siempre salen a relucir los intereses de este tipo. Carlos Quirós, de México. Adelante, así que primero mi general y después Sonia, por favor. Bueno, tratando de hacer un comentario referente a las dos interrogantes planteadas,
Yo considero que una cosa es la actuación complementaria, porque eso, digamos, las Fuerzas Armadas pueden actuar para apoyar a una operación policial, y eso es algo complementario. Pero cuando hablamos de una respuesta integral, estamos hablando, por ejemplo, ¿cómo se combate al narcotráfico? ¿Solo con fuerzas del orden? ¿Vale decir con fuerzas armadas y fuerzas policiales? ¿Es suficiente? No es suficiente, porque tiene que haber una estrategia integral del Estado que tiene que ver con temas de educación, con temas de prevención, con temas culturales, con una serie de acciones que tiene que desarrollar el Estado y que implica la participación de muchos otros actores, no solamente de fuerzas represivas, con la finalidad de que en el largo plazo se pueda cambiar la realidad existente. Esa es una respuesta integral. Referente a la otra pregunta, muy interesante, por cierto, en el cual se manifiesta que por qué los gobiernos emplean Fuerzas Armadas, a veces con fines electorales, etc. Yo creo que acá el tema que hay que analizarlo en profundidad, insisto, cada realidad es distinto. Yo no puedo hablar de manera general cómo se deben emplear las Fuerzas Armadas de cada país. Para eso primero hay que hacer un estudio. Recordemos nuevamente que en función a las amenazas que son prioritarias en cada país, se debe estructurar la estrategia nacional de cada país. Y dentro de ello, la actuación de las Fuerzas Armadas y policiales tiene una dimensión. Pero son importantes reconocer que hay otras dimensiones en las cuales otros actores, que no necesariamente son fuerzas militares ni policiales, tienen roles que cumplir. Y muchas veces la debilidad de estas instituciones para cumplir con sus funciones, digamos, se constituyen en una justificación para emplear a las Fuerzas Armadas en diferentes roles ajenos a su función principal. Yo creo que este empleo, como insisto, es una decisión política del más alto nivel y depende de cada estudio que se haga en determinado país. Pero yo sí considero que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden o que no son las principales, deben contemplarse de manera temporal y simultáneamente debería fortalecerse a las instituciones que le corresponden. Me explico. Por ejemplo, si por necesidad, por una realidad, en el momento que yo considero que es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas para fortalecer el mantenimiento del orden público, eso es algo inmediato. Pero también tengo que reconocer la necesidad inmediata también de fortalecer a la policía para que en el mediano plazo pueda alcanzar las capacidades necesarias para cumplir su misión y que las Fuerzas Armadas regresen a su misión principal. Yo creo que bajo ese enfoque podría ser una solución intermedia, no perdiendo de vista que lo importante es el fortalecimiento institucional, porque eso va a hacer que también el Estado sea más fuerte y pueda cumplir de manera más eficaz las funciones que le corresponden en lo que respecta a mantener y garantizar la seguridad nacional de los estados. Sonia, por favor. Sí. Esta cuestión que ya he dicho por 2 veces, Regina Astudillo, respecto a la cuestión temporal, ¿no? Que ante necesidades de seguridad, de manera temporal, las Fuerzas Armadas se hubieran integrado en apoyo a la policía y la seguridad interior. La cuestión está en que ese ha sido el discurso siempre. Pero la cuestión está en que si se justificó su incorporación por un carácter temporal hasta que fuera posible el fortalecimiento de la policía, pues llevamos ya, según los países, incluso 20 años, con una cuestión que ya deja de ser temporal, obviamente, ¿no? Por tanto, la cuestión es que además tampoco ha funcionado las reformas que se han hecho a la policía no han sido hasta el momento muy exitosas, con lo cual
hay que empezar a ver el problema desde otro lugar para poder empezar a ver dónde están las soluciones, porque hasta ahora lo que se ha hecho no ha funcionado y la temporalidad parece ya más que demostrada que no es tal. Me interesa muchísimo la cuestión de la relación policía y Fuerzas Armadas. Es un tema que llevo intentando trabajar desde hace mucho tiempo y creo que es absolutamente urgente y necesario. Es decir, ante hechos consumados, como son la integración de las Fuerzas Armadas en esa área gris que comparte con la policía, no cabe duda que es preciso un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto complementario o integral. Yo le voy a decir lo que yo creo y luego podemos acordar cómo le llamamos, ¿no? Si las Fuerzas Armadas y la policía tienen que mantener su entidad, y es otra decisión política, tienen que trabajar no juntas, sino coordinadas. Es decir, pero cuando digo coordinadas, yo creo que hace falta toda una doctrina, una serie de protocolos de actuación, doctrina común, policías, Fuerzas Armadas, un Estado Mayor conjunto, policía, Fuerzas Armadas, es decir, toda una configuración que haga posible una coordinación que no supere la improvisación y los apagafuegos, como decía antes, ¿no? En ese nivel de trabajo conjunto, pues yo creo que trascendería más allá de un trabajo meramente complementario, pero si fuera integral acabarían fundiéndose ambos cuerpos, con lo cual digo que si mantienen esa entidad propia, deberían ser un trabajo complementario, pero absolutamente regulado y complementado. Sí, y luego el tema de la manipulación política. Pues yo creo que esto no es un problema de las Fuerzas Armadas, esto es un problema de la falta de conciencia de Estado que tienen los propios gobernantes electos, que hacen que la tentación permanente y el hecho en sí consumado, como puede comprobarse muchas veces, de emplear instituciones estatales con fines personales electoralistas, ¿no? Esto es un problema de los partidos políticos y de su falta de conciencia de Estado. Voy a juntar dos preguntas que hablan sobre capacidades y recursos, ¿no? Les pediría tanto al general como a Sonia que puedan responder. La primera pregunta dice, ¿puede que la falta de asignación de recursos para las Fuerzas Armadas destinadas a equiparlas y adiestrarlas para la disuasión decante en que queden limitadas a misiones secundarias, ya que el equipamiento para actividades secundarias suele ser menos costosas? Y todos podemos leer en el chat los comentarios de todos nosotros. Hay una muy buena introducción a una pregunta igual de Aristides Mucio, de Perú, y también hace una reflexión acerca de los recursos para las Fuerzas Armadas, y dice, no solo en responder, sino en los procesos previos, no se hace necesario el tener que fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero integrándolas a la planificación estratégica de cada Estado. Es un tema muy puntual de dos colegas de este seminario. Por favor, empezamos contigo, Sonia, y después con mi general. Pues miren, si la dedicación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas se basa se pudiese explicar por el tema de los recursos, lamentablemente me parece que es un desperdicio de recursos. Es decir, es caro, por lo ineficiente, equipar a fuerzas que tienen una preparación distinta para hacer labores para las que no están preparadas. Es carísimo. Y más caro aún es utilizar equipamiento y capacidades propiamente militares en las que se ha hecho una inversión que están quedando obsoletas y que se utilizan para misiones secundarias. Eso ya es terriblemente caro. Así que cuando se habla del problema de recursos, contando que son pocos y siempre limitados, esto sería, a mi modo de ver, un derroche absoluto, ¿no? Así que creo que es muy mala inversión, en cualquiera de los casos, aunque sea más barato. En cuanto a la segunda pregunta, me tienes que disculpar, Gerardo, te rogaría que me la repitieras, no la he entendido bien. Sí, de Aristides va sobre el tema. No se hace necesario tener que fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas,
pero integrándolas a la planificación estratégica de cada estado. Bueno, sí, me parece que sería muy interesante y sería una opción, pero claro, si se les integra, que no se les integre, bajo mi punto de vista, para hacer de todo en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, sino que esté decidido cuál es la misión que van a realizar y en consecuencia el perfil que van a tener. Porque si se las integra para que todavía hagan más cosas, creo que sería un auténtico error. Es decir, nada aportaría. Bien. Mi general, por favor. Yo creo que acá son dos preguntas muy, muy interesantes que han planteado los participantes, pero yo quisiera insistir la necesidad de por qué equipar, ¿no?, a Fuerzas Armadas para su misión principal. Yo quiero invitar a la audiencia a investigar un poco sobre hacer una reflexión estratégica. ¿Qué es lo que significa estatura estratégica de los países, de los estados? En este concepto de estatura estratégica existen varios factores que son importantes. Voy a mencionar 3 de ellos que son muy importantes para entender mi posición. Uno de los factores de esta estatura estratégica es la diplomacia, el otro es el poder económico y un tercero, el poder militar. Entonces, por lo tanto, el poder militar es importante para tener un cierto nivel de estatura estratégica en la región geográfica de un estado, de un país. Entonces, cómo yo modelo las Fuerzas Armadas depende mucho de la reflexión estratégica. ¿Para qué yo quiero unas Fuerzas Armadas? Para que sean disuasivas y para tener cierto grado de influencia en la región. Si ese es el concepto estratégico, tengo que tener unas Fuerzas Armadas equipadas para ese propósito. Muchas gracias, mi general. Esa es una buena reflexión. Pero por eso depende para qué quiero Fuerzas Armadas. Pero yo recomiendo dar una lectura a este concepto que es importante para entenderlo. Referente a la otra pregunta, Gerardo, ¿puedes repetirme la primera pregunta? Sí, va en el sentido de las capacidades para las Fuerzas Armadas. Si es más, que es más barato invertir en las acciones secundarias o auxiliares que en el equipamiento para las Fuerzas Armadas, para los roles principales que fueron concebidas. No, nuevamente insisto, ¿no? El equipamiento o el otorgar las capacidades a las Fuerzas Armadas no resulta porque cosa es más barato o no, sino que, ¿qué cosa es lo más importante? Las Fuerzas Armadas fueron creadas para una función principal. Por lo tanto, tienen que tener las capacidades para cumplir esa función porque es su función principal. La supervivencia del Estado, garantizar la supervivencia del Estado. Y tienen que tener un nivel de disuasión aceptable, de acuerdo a su entorno geográfico. Por lo tanto, lo recomendable es que sean Fuerzas Armadas modernas, con alto grado de proyección estratégica, altamente móviles y flexibles, para cumplir su misión principal. Pero además, si le estamos asignando otras funciones adicionales, como es la que hemos mencionado, también tenemos que otorgarles capacidades para que puedan cumplir de manera eficaz con esas funciones que se le asignan. Porque no se puede entender que las Fuerzas Armadas puedan cumplir una multiplicidad de misiones con un solo equipamiento. Tiene que haber otro tipo de equipamiento acorde a las misiones que se le asignen a las Fuerzas Armadas. Y cuando hablo de equipamiento y hablo de capacidades, estoy incluyendo a la instrucción y preparación de esas fuerzas para los roles que puedan cumplir. Muy bien, mi general. Pregunta Emilio Correa Galicia. ¿Cómo resolver los problemas de violencia presente? Esta te la daría a ti, Sonia. ¿Cómo resolver los problemas de violencia presente y al mismo tiempo prevenir conflictos de forma estructural
si los países de América Latina no tienen planes transgobierno, ¿no? O integrales por el vaivén político. Adelante, Sonia. Bueno, yo creo que aquí nuestro colega ha dado en dos puntos claves, ¿no? Y uno es la falta de políticas de Estado y otro es la falta de conciencia, bueno, sí, en la retórica, por supuesto, ¿no? No hay ni un solo gobierno que no hable de las amenazas transnacionales y de la necesidad de abordarlas bajo una misma lógica y cooperación entre los Estados, cosa que tampoco existe. Es decir, en la región hay un peso, bueno, en la región, estamos viendo en el planeta entero, ¿no? Un peso soberanista realmente extraordinario en el que puede más la soberanía nacional que la búsqueda de soluciones que puedan significar la cesión de ciertos espacios de soberanía. No hay ni un solo país latinoamericano que esté dispuesto a eso. Y en Europa, que lo han estado, llegado a un punto de crisis, pues también, ¿no? Como que se están arrepintiendo. Es decir, no es solamente un problema de la región, pero sí, desde luego, que es un tema muy marcado, este peso soberanista existente. Y claro, difícilmente bajo un concepto soberanista uno puede tratar amenazas transnacionales. Con lo cual es como, nosotros decimos en España, arar en el mar. ¿Ustedes dicen eso? Imagínense lo que es arar en el mar, o sea, es imposible. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Si no asumes, si no aportas soluciones basadas en la cooperación o en la configuración de organismos supranacionales, no puedes resolver los problemas. Muy bien. Miren, Gerardo, si me adelante, mi general, por favor. No, sí. no me quiten la oportunidad, porque esta pregunta es tan interesante que creo adelante. que no puedo quedarme sin dar mi opinión. Porque, adelante. la pregunta es de alta calidad y felicito al participante que ha hecho esta pregunta. ¿Cuál es mi perspectiva en este tema? Y me va a permitir también explicar por qué hemos creado esta red de seguridad y desarrollo. Justamente porque nosotros consideramos que existe una integración, una vinculación o una interdependencia entre la seguridad y el desarrollo. Nosotros en América Latina, hablo de los países de América Latina, de manera general estamos preocupados en el desarrollo fundamentalmente. Y es entendible también porque hay grandes brechas, pero perdemos de vista lo importante que es la seguridad. Y normalmente todos los países tienen planes de desarrollo, estrategias de desarrollo, pero muy poco, y me atrevo a decir, ningún país en la región tiene una estrategia de seguridad. Entonces, se está desconociendo esta vinculación, esta interdependencia necesaria entre seguridad y desarrollo. En otras regiones como en Europa, cuando conciben a principios de este siglo su estrategia de seguridad europea, parten con la premisa de que la seguridad es la primera condición del desarrollo. Otro argumento, Naciones Unidas, que nosotros conocemos y sabemos que es la Organización Mundial para la Seguridad Internacional. ¿Por qué Naciones Unidas promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque justamente eso, o sea, porque existe en ese nivel más alto, una institución global, que también considera que la vinculación entre desarrollo y seguridad es indesligable. Por lo tanto, aterrizo en mi punto de vista. Los países es necesario que tengan estudios prospectivos. Y falta una cultura de prospectiva también en la región, porque mediante estudios prospectivos nosotros podemos ver a 30 o 50 años cuáles son los nuevos escenarios de inseguridad en la región, y a partir de ello nosotros construir una estrategia que nos permita prevenir esos conflictos. Por lo tanto, en esa estrategia tienen que analizarse no solamente las variables de desarrollo, sino las variables de seguridad. Entonces, si hacemos un estudio prospectivo que abarque esas dos variables de seguridad y desarrollo, estaríamos previniendo los conflictos
porque los conflictos no solamente se combaten con fuerzas militares y fuerzas policiales, sino requieren mucho, las causalidades están inmersas en muchas debilidades, en muchas, digamos, situaciones que tienen que ver más con el desarrollo. Por lo tanto, la estrategia del Estado sería una estrategia integral que abarque no solamente la actuación de Fuerzas Armadas y policiales, sino también medidas en el área de desarrollo que puedan hacer que la realidad del país cambie en el largo plazo. Muy bien, mi general. Pues muchas gracias con esta participación. Cerramos esta tercera sesión del Seminario Internacional. Sonia quiere decir algo. Adelante. Sí. Muy breve, Sonia. Ya estamos sobre el tiempo. Un segundo. Bueno, yo he intentado hacer una provocación absoluta planteándoles la necesidad de la especialización frente a los ejércitos o fuerzas armadas multivisión. Y no han querido caer en mi provocación. Miren que me hubiera encantado. Para acabar, pensando en eso, el general Astudillo ha dicho que unas fuerzas armadas para su misión principal necesitan equipamiento y que luego para otras misiones necesitarían otro. Pues yo creo que no. O sea, lo que uno no puede hacer es venir de estar dirigiendo una nave espacial ya casi, esa es una absurda exageración, para seguir con la provocación. Soltarla y agarrar una cuerda y un martillo y unas escaleras para desastres, para hacer frente a un desastre natural, ¿no? Yo quiero insistir en la especialización y en la posibilidad de que una fuerza, aun teniendo capacidades de una parte y de otra, se esté duplicando, triplicando o cuadruplicando, porque eso es perder identidad corporativa y, desde luego, muy a pesar de los grandes profesionales que integran las Fuerzas Armadas, perder profesionalidad y formación. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Gerardo, dame un minuto para la respuesta, porque creo que no, ya mi general, perdón, una disculpa, perdón. Tenemos que cerrar por instrucciones de Buenos Aires, desde Argentina. No, muchas gracias a todos. A ver, mi general, 30 segundos, pero en serio, 30 segundos. Cuando yo digo la intervención para otras misiones y otras capacidades, justamente me estoy refiriendo a eso, a especialización. O sea, todos no pueden hacer de todo, sino que tiene que haber unidades especializadas, tipo la de España, pongo el ejemplo de España, la unidad militar de emergencia, por ejemplo, que es una fuerza dedicada para ese tema nada más. Y lo otro que creo que es importante también mencionar, es creo que en el nuevo concepto de seguridad multidimensional, hay que entender que para garantizar la seguridad nacional y el éxito, la eficacia en la respuesta del Estado ante las amenazas a la seguridad nacional, en todo tipo de amenazas, y lo estamos viviendo en este tema de la pandemia, no solo es necesaria o no solo es responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades, ni de las fuerzas militares y policiales, sino que el ciudadano tiene que entender que también tiene un rol que cumplir. Por lo tanto, es necesario fortalecer la cultura de seguridad para que quede bien claro que es importantísimo la concientización de la ciudadanía para que se sienta actor y parte de la estrategia del Estado. Gracias. Muchas gracias, mi general. Últimos avisos de la parroquia antes de cerrar la misa. Primero, de nuevo, para todos nuestros colegas argentinos, muy feliz Día de la Patria. Saludos desde México, desde España, desde Perú. Pedirles, por favor, que para la siguiente sesión, al momento que ustedes ingresan a Zoom, pueden cambiar el nombre que les va a aparecer durante el resto de la sesión. Les pedimos que pongan su nombre completo para evitar que fuerzas infiltradas del ciberespacio se vuelvan a ingresar. Ahí veo a Miguel Cuellar que se está riendo. Pues ni modo, así suele hacer esto. Muchas gracias, creo que fue una discusión terriblemente interesante. Y Sonia Alda, en el chat privado que tenemos los organizadores, sugirió algo muy interesante. Antes de que se vayan ustedes, porfa, déjenos el tema de interés de ustedes para ver que a mejor se puedan abordar en la última sesión y que nos permitan reflexionar sobre otras propuestas de seminarios de esta red. Y con toda confianza también decirles, quienes formen parte de instituciones académicas, civiles o militares, think tanks,
se pueden acercar con nosotros para explorar la posibilidad de hacer eventos en conjunto en un futuro. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves a las horas internacionales. Adelante, Carolina, por favor. No, si me permites, para que no se descontrole el chat y perdamos la información, los que tengan interés en acercar temas para que tratemos, lo pueden hacer por mail. Acuérdense, redmundosostenible@gmail.com. Y próximamente va a estar la página de internet. Es una sorpresa desde Argentina. Así es que muchas gracias a todos. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta el jueves. Adiós, gracias a todos. Ha sido una magnífica sesión. Gracias. Gracias.